¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Retornamos quién es quién. Antes de yo pasar a los del discurso de doctor Leonel Fernández, hay una muy atinada, una observación, una recomendación que le hace el abogado y experto en minería, Luis Rafael Pellerano, a todo el sector minero del país y al gobierno. ¿Qué dice Luis Rafael Pellerano? Que si el sector minero, si el sector minería quiere que las comunidades donde están estas minas apoyen esos proyectos, deben invertir en esas comunidades los beneficios o parte de los beneficios que deje esa minería. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? Que deben ir a las comunidades, porque ¿cómo es posible que aquí el sector minero vaya a una comunidad, explote una mina y esa comunidad no tenga agua potable, no tenga esa comunidad, no tenga empleos, que los empleos, los trabajadores que lleven ahí sean de otras localidades? Oye, pero los empleos dáselo a esa comunidad, ayúdalo con el agua potable, con las carreteras, construye la iglesia, construye parques, construye escuelas. Y lo más importante, un plan medioambiental, porque si tú vas y le destruyes el medio ambiente a esa comunidad, tú tienes que tener un plan para recuperar ese entorno, para no dejarle un desierto a esas personas. Entonces, voy a leer lo que dice, la recomendación esencial. Dice Luis Rafael Pellerano: si queremos que las comunidades mineras sean las primeras en apoyar a la minería y en defender a la minería, entonces el gobierno y las empresas mineras deben ponerse de acuerdo en llevar hasta allí parte de los beneficios. Y eso es correcto. Aquí tenemos, por ejemplo, el plan que tiene el gobierno y el sector minería en las placetas. Y más que el sector minería, el sector que tiene que ver con la electricidad. Allá tienen un plan en la sierra, pero el gobierno no le ha llevado a esos serranos los beneficios que debería llevarle. No le ha dado los empleos, no lo ha ayudado con el agua potable, con las carreteras. El gobierno no le ha dado a ese pueblo una excusa para que ese pueblo diga: espérate, sabemos que esto hace daño, pero el gobierno se va a comprometer con un plan medioambiental y el gobierno nos va a dar estos beneficios. Pero no, si tú vas a esa comunidad y te impone, oye, esa comunidad se va a levantar y va a rechazar. Y cuando una comunidad se levanta y rechaza un proyecto, eso no lo impone nadie. Nadie lo impone. Y aquí hay muchos ejemplos. Y ahí está Loma Miranda, que no han podido con ella ni podrán. ¿Por qué? Porque el país no ha visto ese plan que está recomendando Luis Rafael Pellerano en Loma Miranda. No ha visto esa verdadera intención. Y así ocurre en la mayoría de las comunidades. Por eso las comunidades se levantan y protestan y reclaman y se oponen. Y yo estoy de acuerdo con las comunidades. Esa debe ser la línea. Pero bien, hay que continuar. Anoche el doctor Leonel Fernández le respondió el discurso al presidente Luis Abinader. Y yo creo que al igual que como lo hizo el PLD, el doctor Leonel Fernández fue muy atinado. Yo creo que su experiencia política pues quedó ahí evidenciada, muy atinado las observaciones. Yo creo que acertó el expresidente Leonel Fernández. Dice Leonel Fernández que el gobierno, dentro de las observaciones que le hizo, fue que el gobierno como que se confesó. El gobierno admitió que hay pobreza. Porque cuando el gobierno dice que va a aumentar 300,000 tarjetas
del plan Supérate, que es el plan de asistencia social que tiene el gobierno está diciendo que hay pobreza, que hay gente pobre y que por eso se va a ver la necesidad de aumentar esos planes sociales. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Y Leonel Fernández lo interpretó bien. Pero en realidad, el discurso del presidente Luis Abinader fue un buen discurso. Cuando usted lo busca, cuando usted lo lee completo, fue un buen discurso. No voy a decir que algo extraordinario, que lo mejor que se ha dado en el país, pero un buen discurso. Y que hay ciertas promesas, como yo señalaba ayer, muchas promesas, muchas cosas en futuro. Sí, pero eso lo han hecho todos los gobernantes. Al final fue un buen discurso por la coyuntura en que estamos. Si estuviéramos en bonanzas, sin los efectos de esta pandemia, pues yo le exigiría más al presidente Luis Abinader. Pero en la coyuntura en que estamos no podemos exigirle más. Yo creo que al final fue un buen discurso. Pero con esto del discurso, yo tengo que no darle un consejo. ¿Quién soy yo para estar dando consejos? Pero sí hacer la observación a los dirigentes del PRM y a las bocinas del gobierno que han intentado menospreciar, maltratar, minimizar a esos jóvenes del PLD que salieron el domingo frente a su Casa Nacional del PLD y dieron y fijaron su postura frente al discurso del presidente Luis Abinader. Y a la cabeza estuvo el joven Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, durante el gobierno de Danilo Medina, hijo de Felucho Jiménez. Un muchacho joven que todo el mundo sabe las condiciones, que todo el mundo sabe que ese muchacho está preparado, que está capacitado y que tiene los pies en las tierras, tiene su cabeza bien amueblada. O sea, no hay cuestionamiento para ese muchacho. Pero entonces muchas bocinas se han dado la tarea de decir que esos muchachos que son títeres, que los viejos rancios, el comité político los controla y que los mandó a ellos a dar la cara, a sacrificarlos. No, no es así. Esos muchachos son los que están al frente del PLD, al frente de las secretarías. Aunque usted diga que detrás hay un comité político que controla todo, pero esos muchachos están haciendo su trabajo. Además, yo le reclamaría al PLD que siga. Yo le hubiese reclamado al PLD si esas declaraciones le da, por ejemplo, Temíclotes Montaz, Temo, que salga a hablar. Ahí sí yo diría, ese viejo rancio, o Euclides Gutiérrez Félix, yo le reclamaría eso al PLD, que ponga esos viejos a hablar, ya desfasados, pero porque ponga jóvenes, porque sean jóvenes, maltratar a esos jóvenes, no. Así no podemos, así no se hace. Así no se le hace oposición a la oposición. Así tú no enfrentas cosas. O sea, y tú quedas mal. Tú como PRMista, tú como gobierno, tú como bocina del gobierno, quedas mal si tú maltratas a esos muchachos simplemente por ser jóvenes. O sea, tú lo estás descalificando por ser jóvenes. Y en aquel momento, en 2013, cuando el PRM presentó a José Ignacio Paliza como presidente de ese partido y a Carolina Mejía como secretaria general, dos muchachos, dos jóvenes, rostro fresco, ¿se descalificó eso? No, al contrario, se valoró de manera positiva de que esos jóvenes estuvieran al frente del PRM y no quien estaba en ese momento, Andrés Bautista, Chubasque, un grupo de personas ya con una experiencia, pero que ya su carrera política ya había recorrido una gran trayectoria. Entonces, se vio positivo en aquel momento que fueran jóvenes que tomaran el control del PRM. ¿Y por qué ahora tú no lo ves desde ese mismo punto de vista? Que Juan Ariel Jiménez y esos muchachos que están ahí sigan dando la cara por el PLD. Yo no le veo nada de malo a eso. Más bien yo lo veo positivo, que esos jóvenes se empoderen. Además, le hace bien a la democracia. Tú como gobierno, tú como bocina del gobierno, no creo que tú te debes sentir presionado por eso. Si tú haces un buen gobierno, no habrá problemas para reelegirte. Si tú haces un buen gobierno, la gente te va a apoyar. Pero si tú haces un mal gobierno,
aunque los que sean voceros de la oposición sean viejos cascarrabias, desacreditados en el país, la gente va a votar por esos viejos porque la mayoría de la gente no vota a favor de, vota en contra de. Que eso tuvo una gran influencia en las elecciones del 2020. La gente no votó a favor de Leonel o a favor de Luis o a favor de Guillermo Moreno. La gente votó en contra del PLD porque la población quería salir del PLD y salió del PLD. Con esto le digo que no descalifiquen a esos muchachos simplemente por descalificar. Concéntrense en gobernar para que la gente pueda confirmarlo, reafirmarlo, reelegirlo. Concéntrense en eso y dejen que la oposición haga oposición, porque ese es el trabajo de la oposición. Ese es el trabajo de esos muchachos. Y qué bien, qué bueno, repito, que sean jóvenes los que estén dando el frente por el PLD. Qué bueno que sean jóvenes. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de negativo. Eso está correcto. Pero bien, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo, con el tema de Rusia y Ucrania, desde el inicio le dije que no voy a caer en este juego de la mayoría de comunicadores que se convierten en expertos de guerra, en expertos de política internacional. No, para eso están los técnicos, están las personas. Y recuerdo que le decía que mi mayor consejo era que leyeran varios medios, que leyeran CNN, que da una versión muy acercada a los Estados Unidos, pero que también leyeran RT, que te da una versión más cercana a Rusia. Entonces usted ahí podía hacer una balanza si usted ve, si usted escucha las dos campanas. Yo creo al final que Rusia, a pesar de su poderío militar, Rusia va a ganar la guerra allá con las botas, pero Rusia perdió la guerra fuera de las botas. Rusia perdió la guerra en la opinión pública. Rusia no será ganadora de este proceso. Rusia ya es derrotada. Quien salió ganador fue Ucrania. Quien salió ganador fue Zelensky. Ese comediante, ese humorista que hoy ocupa la presidencia en Ucrania, ese sí salió ganador. Ese sí, y le dio lo que ese pueblo necesitaba, una esperanza. Y ahí está el pueblo batallando, acompañando inclusive a su equipo militar y defendiendo sus tierras. Ese pueblo. Y Zelensky va a quedar en la historia, se va a casar con la gloria Zelensky. Y va a quedar en la historia como el bueno, el malo va a ser Hitler. Porque eso tú no se lo vas a quitar a la población mundial de la cabeza. Porque no habían excusas para la intervención. Y que ya en estos tiempos derramar sangre no es la primera opción de la población mundial. La población mundial sabe que hay otros métodos y que Putin podía agotar otras salidas, pero él se sintió acorralado y tomó esa decisión y ahí está pagando las consecuencias y las seguirá pagando. Y lo que más le conviene a Putin es un acuerdo rápido, pero hay que ver si su temperamento le permite ceder en ciertas cosas. Pero bien, yo dejo eso ahí, yo no soy un experto en política internacional ni un experto en guerra, como muchos por ahí que se la andan creyendo. Se nos acabó el tiempo, será hasta mañana. Feliz resto del día. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.